Nicole tiene más de 30 años en el país, pertenece al grupo Aliaxis, el cual es líder mundial en fabricación y distribución de sistemas de tuberías y accesorios eh, para transportar fluidos a presión y a baja presión, ¿no? Siendo su sede principal en Bélgica. Es por eso que cuando ustedes vean el logo de Aliaxis, ese es el motivo, ¿no? Ya que nosotros pertenecemos a este grupo. Y dentro del grupo también tenemos otras empresas que forman el grupo, ¿no? Y estas empresas están estratégicamente ubicadas en 52 países, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, en el mapa algunas marcas principales, porque también hay submarcas, las cuales estas marcas se encargan pues de comercializar diferentes productos, no solamente tuberías, no solamente accesorios, estamos hablando de otros sistemas como válvulas, trampas de grasa, plantas de tratamiento, eh, accesorios, tuberías de grandes diámetros en polietileno, en PPR, CPVC. En realidad hay diferentes cosas que quizás no conocemos que Aliaxis maneja. Luego tenemos este mapa donde vemos la operación de Aliaxis a nivel de todo el mundo. Todo lo que es naranja es la operación donde tenemos presencia y todo lo que es fucsia tenemos los lugares donde exportamos todos nuestros materiales. Acá estamos nosotros, en esta parte de Sudamérica, Nicole, y todo lo que es blanco son digamos, los países que todavía que no tenemos presencia, por decirlo así, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos diferentes marcas, diferentes productos que va a servir mucho para los consultores, algunos ingenieros que se dedican a la parte de diseño y consultoría para poder tener como alternativa a Nicole. Bueno, dentro de los certificados que nosotros manejamos como Nicole Aliaxis es el tema de los certificados de calidad, el cual tenemos la triple certificación, ¿no? La ISO 9001, la 14001 y la gestión seguridad y salud OSHA 18001. Adicional a eso también tenemos el sello A de CEDAPAL, ¿no? El cual CEDAPAL pues solamente brinda a algunas empresas que cumplan ciertos requisitos de calidad de los productos, ¿no? Entre los cuales en Lima hay alrededor de 4 o 5 empresas como máximo que tenemos este certificado. El resto no lo tiene, ¿no? Bueno, entonces vamos ya a entrar a la parte de lo que nos concierne ahora, que es, que es la parte de tratamiento de aguas residuales domésticas con arrastre hidráulico. Dentro del tratamiento de aguas, vamos a tocar esta parte netamente en este punto, que tiene que ver con este tratamiento de aguas residuales, pero con arrastre hidráulico, ya que si nosotros tomamos como referencia la norma técnica de diseño de opciones tecnológicas del Ministerio de Vivienda, esta norma técnica de diseño toca dos formas de hacer el tratamiento, con aguas residuales con arrastre hidráulico y sin arrastre hidráulico. Entonces nosotros vamos a tocar la parte que tiene que ver con arrastre hidráulico. En este caso son los biodigestores. Entonces, bueno, acá les comparto un poco el índice que vamos a ver hoy día, que es la parte de la introducción de la parte de los biodigestores, el marco normativo, un poco saber cómo funciona un biodigestor, ¿no? Cómo se genera este tratamiento de estas aguas. Y luego tenemos la parte también que es una parte importante, la parte constructiva, que tiene que ver con la instalación de un biodigestor, ¿no? Y dentro de la instalación del biodigestor también tenemos la parte de la descarga final de las aguas ya tratadas hacia un efluente, ¿no? Estos son los puntos que vamos a tocar hoy día. Eh, Vamos a ver, vamos a presentar imágenes aplicativas a estos procedimientos y
De todas maneras, en cualquier parte de la capacitación, si tenemos alguna duda, pueden escribir por el chat para que quizás podamos hacer un paréntesis para no esperar hasta el último, ¿no? En todo caso, a la mitad de la presentación podríamos hacer un paréntesis. Y luego al final ya terminaríamos con el resto de preguntas. Bueno, en cuanto al tema de la introducción, vamos a hablar qué es un biodigestor. En la imagen se está mostrando la imagen del biodigestor que nosotros tenemos, el cual, como se muestra en la imagen, es un tanque cerrado, donde dentro de ese tanque se van a producir reacciones anaeróbicas. Cuando decimos anaeróbicas nos referimos que no va a haber aire, por eso se le llama anaeróbicas. Entonces, al no haber aire, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a comenzar las aguas grises, las aguas negras de las casas que ingresan al biodigestor, van a comenzar a degradarse esa materia orgánica se va a degradar en un medio acuoso, conocido como aguas residuales domésticas. Entonces, estas aguas se van a infiltrar en el terreno mediante un área infiltrada previamente diseñada. Ahí ya tiene que ver mucho las normas que vamos a tomar como referencia para hacer los cálculos. Entonces, este es solamente como una... Entonces, dentro de las aguas que nosotros vamos a recolectar los biogestores, tenemos estas. Tenemos las aguas que son productos de los baños, o sea, los lodos. Tenemos las aguas jabonosas, las aguas que se usan en la cocina, ¿no? O sea, quiere decir que esta mezcla de aguas es la que vamos a llevar hacia el biodigestor. Entonces, aparte del biodigestor, tenemos otros tratamientos que ya conocidos, ¿no? Ya conocidos, que incluso el primero ya ha sido desplazado, prácticamente ya no se usa, ¿no? Son las antiguas letrinas o pozos ciegos que se hacían, que uno cuando iba siempre a un pueblito encontrábamos estas letrinas. Entonces, estas letrinas prácticamente ya no se usan, ¿no? Ya no vamos a encontrar letrinas. O quizás en algunos lugares donde todavía no llegaron los biogestores, quizás vamos a encontrar todavía. Pero actualmente hay una ley para que se instalen los biodigestores, ¿no? Entonces, el tema de las letrinas, pues, había un problema de contaminación directa al suelo. Y incluso en algunos lugares, cuando el manto freático era cercano, también se contaminaba. Aparte que otros problemas tenía, que había malos olores. También era una fuente de insectos, que transmitían enfermedades, ¿no? ¿No? Entonces, y luego, ¿qué pasaba? Si se llena, se hacía otro, ¿no? Se hacía otro agujero y se ponía otra letrina. Entonces acá no había un tratamiento, no había nada de ese tipo, entonces por eso de que este tipo de sistema ya no se usa actualmente y solamente existe en algunos lugares donde todavía no llegan los biodigestores. Entonces, luego tenemos otro tratamiento que son los tanques sépticos, los cuales tenemos en esta parte baja, son tanques de concreto, ¿no? Los cuales, pues, ¿cuál es cuál es el problema con estos tanques sépticos? Que son de concreto, en algunos casos mampostería, y el cual tiene un alto costo de, de mantenimiento. ¿Por qué? Porque cuando esto se llena, tiene que venir una empresa que haga la recolección de estos lodos, ¿no? Entonces, es por eso de que tiene que hacerse un mantenimiento digamos, eso lo vamos a ver en la costa quizás, pero en la sierra va a haber empresas que se encarguen de recolección de lodos, no lo va a haber, ¿no? Como dice acá, si en un área rural, si se llena, hacen otro tanque séptico.
¿Qué otro detalle tiene este tanque séptico? Es que tiene muy baja eficiencia, solo se da la sedimentación de sólidos, ¿no? Y se convierte, en algunos casos se convierte en sumideros, ¿no? Y luego tenemos el tanque séptico mejorado, así lo tiene como este título, la norma técnica de diseño de opciones tecnológicas. O sea, no lo llama biodigestores, sino lo llama tanque séptico mejorado, así lo llama. Este biodigestor tiene alta eficiencia de remoción de DBO y DQO. El mantenimiento se hace cada año y para el tema del mantenimiento no necesita que venga pues una empresa experta en recoger estos lodos tratados, solamente lo que se hace es hacer la recolección de lodos a una caja de lodos, ¿no? O sea, quiere decir que no requiere el uso de equipos mecánicos y luego que se extraen los lodos, estos se van a drenar de manera manual y con un periodo corto, ¿no? En la caja que se ha dispuesto para hacer este tratamiento. Entonces, una ventaja que no contamina los mantos freáticos, ¿no? Porque ya el agua que sale de los biogestores ha tenido un pretratamiento. Entonces, por eso de que tiene una gran ventaja versus los otros tratamientos. ¿Dónde usamos un biodigestor? El biodigestor, pues, es un sistema, es fácil y económica operación, ya que reduce los problemas de cargas orgánicas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hace el biodigestor? Hace solamente un tratamiento primario, eso también tenerlo en cuenta, ¿no? No hace un tratamiento diferente, solamente hace un tratamiento primario. ¿Y dónde lo vamos a usar? Donde no existe red municipal de desagües, ¿no? Ahí lo vamos a usar, en zonas donde el caudal a tratar también es muy pequeño y va a sustituir con mayor eficiencia a las fosas sépticas y letrinas. ¿Qué otro lugar, digamos, por ejemplo, en casas de playa donde no tenemos desagüe, casas de campos, en campamentos mineros, donde no hay una red de desagüe, donde conectarse, ¿no? Entonces, donde no haya un punto de desagüe para conectarse, podemos usar el biodigestor. Los biodigestores, vamos a encontrar biodigestores de diferentes capacidades. Y es por eso que cuando hablo de campamentos mineros, ya no estamos hablando de una casa, estamos hablando de un grupo grande de personas. Entonces, por eso de que podemos tener esa opción. Bueno, esta es un poco la introducción a la parte de biodigestores, a esta parte de este producto cual se diseña y tiene ventajas bastante resaltantes, ¿no? Entonces, vamos a ver la parte normativa. Y para la parte normativa vamos a tocar básicamente dos normas. Bueno, la norma IS 010 de instalaciones sanitarias hace referencia a las instalaciones de los accesorios y tuberías que se instalan junto con el biodigestor. Lo que pasa que cuando hablamos de biodigestor para zonas rurales, no solamente se instala un biodigestor, sino se instala en conjunto, se instala una unidad básica de saneamiento. Y esta unidad básica de saneamiento, conocido con las siglas VS, ¿qué cosa es lo que contiene? Contiene una caseta, o sea, un baño de mampostería, o sea, el cual tiene todo lo que tiene un baño completo, su ducha, su sanitario, su lavamano y su lavador de ropa, o sea, entonces, y a la vez tiene el biodigestor, ¿no? Entonces, todo ese conjunto se le llama VS, ¿no? Entonces, eso está de acuerdo a ley, o sea, que se está fomentando mucho a nivel de zonas rurales y justamente un poco para darle mejor diseño a este material es que existen estas normas que estamos hablando. Uno sería la norma IS 020, que nos sirve como apoyo para calcular los volúmenes de los biodigestores y a la vez la parte de los pozos de absorción y zanjas
zanjas de filtración que se requieren para evacuar las aguas. Entonces, luego tenemos la norma técnica de diseño de opciones tecnológicas, que es del Ministerio de Vivienda del año 2018. Ese es un documento de alrededor de 200 páginas, casi 200 páginas, no son 200 páginas, donde hay una serie de opciones tecnológicas para el ámbito rural. Entre todos esos, entre todas esas opciones tenemos al biodigestor, ¿no? Como un tanque, un tanque mejorado, es lo que la norma lo dice así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos un poco explorar en el capítulo 4 de, de la parte de discretas, así, capítulo 4, disposición discretas, habla sobre el tanque séptimo mejorado. Entonces, en esta parte, he hecho esta información que estoy compartiendo, es un estrato de la norma, ¿no? De la norma de diseño, ¿no? Entonces, donde, como le decía, ¿no? La norma le dice tanque séptimo mejorado, séptico mejorado, ¿no? El cual bueno, como dice ahí, es fabricado bajo un material prefabricado y diseñado bajo la norma IS 020 de tanque séptico. Como le decía, tenemos que, o sea, cuando vamos a diseñar o vamos a explorar estos documentos, tenemos que tener en cuenta que igual necesitamos a la IS 020 para el tema de diseño. Y como dice acá en esta parte de esta norma técnica, dice que solamente permite el tratamiento primario de las aguas residuales para su posterior eliminación e infiltración de los suelos, ¿no? ¿Qué más nos dice? Nos dice que en el caso que quieran reutilizar esa agua, nos dice que también se puede dar la alternativa de tratarlo mediante un humedal, que también eso está en la parte de la norma, ¿no? Luego, la norma nos dice que debemos cumplir ciertos requisitos. O sea, este producto debe cumplir ciertos requisitos, el cual toma la norma ISO 020, tanque séptimo, para el diseño. El material tiene que ser prefabricado. En este caso, estamos hablando de materiales termoplásticos. Otro requisito que dice que debe permitir la estanqueidad. El flujo debe ser vertical, de flujo ascendente, es correcto. Así funciona el biodigestor, así está diseñado para que funcione de esa manera como indica la norma. Luego nos habla que debe permitir el ingreso de las aguas residuales provenientes de los servicios higiénicos instalados y la salida solo la parte líquida de las aguas residuales. También nos da ciertos datos donde nos dice que debe alcanzar una remoción de coliformes fecales de un 90% como mínimo. Y esto debe ser demostrado incluso con laboratorios, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Luego nos habla que debe incluir un material filtrante antes de la salida del fluente, y el cual sí lo tiene. El biodigestor sí cuenta con un material filtrante, el cual tiene un área en metros cuadrados, una superficie específica, ¿no? Justamente para la adherencia de la capa microbiana. ¿Qué más nos dice la norma? Que debe incluir un sistema de purga, también lo tiene. Incluir una tapa, tiene la tapa, incluir un sistema que permite el desatoro, también lo tiene. Y un espacio de acumulación de sólidos para su posterior digestión. Ese justamente es la parte donde los lodos se van a almacenar en la parte baja, posterior a la digestión, ¿no? Entonces, estos son, digamos, algunos alcances y requisitos que dice la norma cuando hablamos de biodigestores, ¿no? Es un poco que quería mostrar. En realidad la norma toca varios aspectos. La norma, si hablamos de biodigestores, la norma toca el aspecto incluso de las VS en general, de las casetas, toca de las zanjas de infiltración, de los pozos sépticos, toca la disposición de los efluentes. Hay varios puntos, pero solamente quise recoger esta parte como algo general para tener una introducción a la parte normativa, ¿no? Eh, en esta parte 3 vamos a ver cómo funciona un biodigestor, ¿no? Vamos a ver esta parte. Vemos un esquema
donde tenemos una vivienda, ¿no? Por eso se le llama sistema individual, o sea, prácticamente este biodigestor se diseña para una casa, por eso se llama sistema individual. Entonces, en este esquema hay está combinada las dos formas de infiltrar el agua hacia el terreno, o el agua tratada, donde primero entra la tubería que viene de la casa, entra al biodigestor, luego pasa por un campo de infiltración, que nosotros lo llamamos zanjas de infiltración, así está en la norma, y luego, ¿a dónde pasa? Pasa a un pozo de absorción, en este gráfico, ¿no? Sin embargo, en nuestro ámbito local, o solamente colocamos la zanja de infiltración o solamente colocamos el pozo de absorción. ¿Podemos colocar los dos? Sí, por supuesto que podemos colocar los dos, pero esto implica tener una mayor área un área grande para poder hacer esto, ¿no? Entonces, por eso que siempre se opta por uno de ellos. Entonces, también podríamos optar por los dos, siempre y cuando el problema tengamos un problema de suelos impermeables, ¿no? Que no permita la infiltración. Entonces, tener en cuenta también acá ciertas recomendaciones donde nos dice que tenemos que tener cierta distancia hacia un árbol, cierta distancia de una casa, y luego tener también cuidado con los receptores, ¿no? Con los pozos de agua, cualquier cuerpo de agua, ¿no? Más o menos a 15 metros, entre 15 y 20 metros aprox. Entonces, eh, acá, por ejemplo, vemos un esquema de cómo funciona el biodigestor, donde, a ver si me siguen, donde tenemos de izquierda a derecha, tenemos el ingreso del desagüe por este lado, ingresa con una tubería de 4 pulgadas, el cual esto ingresa por este lado y baja con una T hacia el fondo, hacia este fondo, donde las excretas se van a acumular en la parte baja, ¿no? Y ¿qué más tenemos? Luego tenemos otra tubería que sale y el agua que ha estado emposada acá va a salir por esta siguiente tubería, que es una tubería de 2 pulgadas, esa es la tubería de descarga, ¿no? Pero antes que pase por esta tubería, ¿qué va a pasar? Acá tenemos, donde dice filtro, tenemos acá tenemos un material filtrante que está contenido con un portafiltro. No se ve en la imagen, pero he puesto esta imagen en el lado derecho, donde en líneas punteadas es el portafiltro, ¿no? El portafiltro se va a ubicar en este lado y luego en este portafiltro se va a echar los aros PET, o sea, el material filtrante. Entonces quiere decir que cuando el agua pase, va a pasar por este material filtrante y luego va a descargar. Entonces, como vemos acá, baja el agua, ingresa, los lodos se concentran en la parte baja y las bacterias que se han formado, producto de la ausencia de aire, van a empezar a degradar la materia orgánica, ¿no? Y van a comenzar pues a, a que el agua, que era un agua totalmente dañina, sea diferente. Y va a haber bacterias anaeróbicas acá y también va a haber bacterias en los aros PETs. O sea, van a estar en estos dos puntos, ¿no? Entonces, luego de ahí, luego de la salida del agua tratada, como se muestra acá, esta va a pasar a una zanja de absorción o a una zanja de infiltración, el cual tiene gravilla, el cual hace ya, digamos, hace un último tratamiento para que luego se infiltre al terreno. Así sería la secuencia de los pasos de cómo se hace la descarga de las aguas tratadas. Luego tenemos una tercera. Que lo corte, tenemos una mano levantada de Pablo. Sí, a ver. Sí, César. Dime, por favor. Pablo. Sí, buenas noches, ingeniero. Sí, dime, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, una pregunta. En tema de los biodigestores, por tema del volumen, yo estaba viendo el tema si es que en una quinta, como indica que es individual, ¿no? Cada biodigestor por cada casa, pero
indica para cuántas personas es posible ese videogestor, porque yo me indico, por ejemplo, una quinta, ¿no? Que está todo cerrada y hay varias Claro. familias viviendo, ¿no? ¿Es posible que funcione ahí el videodigestor? Sí, es posible. Tendríamos que optar por un biodigestor mucho más grande, dependiendo de la cantidad de personas. Lo que pasa es que cada biogestor, por los volúmenes que ya se maneja, está diseñado para una cantidad de personas. Tendríamos que ver qué cantidad de personas hay para poder indicar cuál es el volumen de biogestor que requieren. Eso sería uno. Y dos, no hay que olvidar que necesitamos una área grande para poder evacuar el agua tratada, porque el agua tratada se va a percolar en el suelo. Entonces necesitamos un área así, un área libre. No sé si tú me hablas de una quinta, me estás hablando de la, no sé, Varias, claro. de la ciudad. Y entonces, si es ciudad, ahí no se va a permitir hacer eso, ¿no? Porque la idea es que si las casas que están en la ciudad se conecten directamente a los desagües que hay, ¿no? Que sí existen. Pero más o menos un aproximado, por ejemplo, un tanque de 650 para cuántas personas Ah, o de sí, por ejemplo, 750. sí, sí, claro, claro. Por ejemplo, un tanque de 750 que nosotros tenemos, hay dos formas de eso. Bueno, ya, vamos a darte un dato nada más. De ahí vas a entender por qué hay dos datos. Pero el dato que te interesa es 7 personas, es aproximadamente. 7 personas. 7 personas, así es, aproximadamente. Ese es para 750. Sí, un Y, tanque de y 750 litros. ok, ok. Ya, ¿Sí? entonces, claro, eso es más que nada por una familia, ¿no? O sea, esa es por una vivienda, pero eso puede funcionar para dos viviendas, no, ¿no? Eh, Es básicamente para, o se puede conectar para dos viviendas. sí se podría conectar, pero ¿qué cosa implica? A ver, ahí, bueno, ya, buena pregunta, ya. Si tú harías eso, ¿qué implicaría? Que tú tendrías que hacer un mantenimiento mucho más antes, porque el tanque se llenaría más rápido. Pero cuando me refiero a que se llena más rápido, no me refiero el agua. ¿Por qué? Porque hay que ver en la imagen y hay que tener claro este punto. El biodigestor siempre trabaja lleno. ¿Qué quiere decir? Que para que el biodigestor funcione, yo tengo que llenar el agua hasta esta rasante, hasta la rasante de la descarga. Y cada vez que yo abra mi desagüe, por rebose, el agua sale, ¿no? Entonces, Claro, cuando me refiero que se llena, no me refiero a esta agua que sale, sino a los lodos que están en la parte baja. se Entonces, acumulan, estos claro. lodos que están en la parte baja se van a llenar muy rápido con lo que tú me estás diciendo. Entonces, ¿qué cosa implica? Que tu mantenimiento ya no va a ser una vez al año, va a ser cada 6 meses, quizás un poco menos, o quizás 6 meses, no sé, depende de la cantidad de personas ya, si son para dos familias, serían cada 6 meses, digamos así, cada Claro. 6 meses. Entonces, justamente en esta parte vamos a hablar sobre esta válvula de extracción que tiene que ver con el mantenimiento de los lodos. Y aquí quiero que prestes atención justamente para complementar tu respuesta. Claro. Ya. Sí, Ingeniero, muy gracias. bien. Gracias por la pregunta, Pablo. Bueno, entonces les estaba comentando que por ejemplo, tenemos otro punto de extracción, que en este caso sería la válvula de extracción. ¿Qué quiere decir? Que acá tenemos un punto de descarga mucho más bajo que las otras dos, entrada y salida. Entonces, esta válvula de extracción justamente nos sirve para extraer el lodo que está en la parte baja. O sea, el lodo que está tratado en la parte baja, al cabo de un año, o sea, un año y medio, dependiendo de la cantidad del uso, esta válvula se va a abrir. Y al abrirse, el lodo que está tratado en la parte baja se va a evacuar a esta caja de registros, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, nosotros, ¿qué vamos a hacer? El biodigestor, o sea, nunca se va a llenar, o sea, nunca se va a llenar de lodo porque tenemos que quitar los lodos tratados, esperar que un tiempo para que se seque, se infiltra al terreno el agua y luego se seca y luego se desecha o se usa como abono para plantas grandes, plantas no comestibles, ¿no? O simplemente se desecha, ¿no?
porque se hace polvo. Esa parte de la extracción de lodos también lo vamos a ahondar un poco más adelante, ¿no? Ahorita recién estamos justamente estamos solamente en la parte del funcionamiento, sino que un poco, digamos, complementando la pregunta de Pablo que nos hizo sobre referente a la cantidad de personas y la respuesta era pues que tenía que ver con la extracción de los lodos, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ver cómo funciona un biodigestor. Tenemos prácticamente, de acuerdo a lo que indica la norma, tenemos toda la distribución, de acuerdo a como indica. Y bueno, vamos a seguir, vamos a avanzar un poco más, a ver qué nos dice. Justo acá está el tema de las capacidades de atención de personas, también un poco respondiendo a lo que Pablo consultaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos dos formas de hallar la capacidad. Por ejemplo, si nos vamos a la fila número uno, que dice todos los servicios directos al biodigestor, alternativa 1. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que si yo conecto todo el agua de la casa, o sea, todo el agua de la casa me refiero a todos, la ducha, la del lavadero, lavaplatos, la de un baño, otro baño, no sé, si hubieran dos baños. Entonces, ¿qué va a pasar? Que solamente mi opción para hacer el tratamiento sería para dos personas, si fuera 600 litros. Y si fuera para 700, sería tres personas, y 750, cuatro personas. Luego, entonces, si yo quiero ampliar esa cantidad de personas o esa capacidad de atención o de tratamiento de los lodos, ¿qué tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es sencillo. Solamente el que contamina no son las aguas grises, la que contamina son las aguas negras, en este caso las excretas. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Que vamos a conectar solamente el agua de los baños, o sea, el agua del inodoro, donde están las excretas, eso es lo que vamos a conectar al biodigestor. Digamos, esa es la manera más eficiente de aumentar nuestra capacidad de atención de personas. Por ejemplo, viendo la fila superior y la de abajo, vemos que si yo solamente conecto el inodoro, solamente voy a tener el doble de capacidad, ¿no? Estamos hablando de 2 pasa a 4 y de 3 a 6 y el de 4 a 7 habitantes. Entonces, estas capacidades que estoy mostrando son cálculos aproximados realizados según la norma IS 020 para tanques sépticos. No olvidar que la norma, la IS 020, hace referencia a tanques sépticos. No dice biodigestores, sino dice tanques sépticos, ¿no? Entonces, acá tenemos una información referencial para tener una cantidad de personas que podemos usar estos biodigestores. Incluso hay capacidades más grandes que se manejan también, de 3.000, 5.000 litros, donde la cantidad de personas aumenta. Pero al aumentar la cantidad de personas, como le decía, necesitamos mucha más área para poder evacuar las aguas tratadas, ¿no? Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, aparte de la pregunta de Pablo, porque ya en este punto vamos a hablar sobre ya la instalación, ya propiamente dicha, ¿no? O sea, quiere decir que si ya conozco cómo funciona un biodigestor, en qué momento lo voy a usar, cómo funciona, entonces acá sí nos vamos a ir a la parte de la instalación del biodigestor. Entonces, bueno, no hay problema. Cualquier pregunta igual, por favor, lo escriben al chat y al final lo vamos a responder, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de la instalación del biodigestor, vemos una distribución enumerada, donde tenemos, pues, ciertos puntos que debemos tener en cuenta, ¿no? Básicamente, para instalar un biodigestor, pues, lo primero es la zanja, ¿no? La zanja donde vamos a excavar, ¿no? Entonces, y luego tenemos dos imágenes, un gráfico y tenemos una imagen real de una obra, donde, digamos, en algunos lugares se recomienda pues hacer este tipo de zanja, ¿no? Con un ángulo de inclinación.
¿Y justamente para qué? Para evitar para tener mejor un área de poder rellenar y compactar y a la vez evitar que el material, la zanja también se entierre. Pero en algunos lugares donde podemos hacer este tipo de zanja, como vemos al lado derecho, que está una persona, también es válido, ¿no? Entonces, eso es como punto número uno, o sea, hacer la zanja excavación de acuerdo a la altura del biodigestor. La zanja va a estar en función a la altura del biodigestor. Luego, en la base se va a colocar un pequeño solado de concreto, no en toda la circunferencia, solamente en en esta parte cónica que tiene acá, para que se apoye este punto, ¿no? Si lo quieren hacer en todo el solado, no hay problema, lo pueden hacer, ¿no? Entonces, luego, ¿qué más tenemos? Luego, bueno, tenemos una distribución de todas las descargas y de todo lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Tenemos la tubería que entra, número 1. Tenemos el ducto de limpieza, número 2, que también lo indica la norma. Tenemos el acceso, número 3, donde acá se coloca el biofiltro, ¿no? Y el portafiltro va en esta parte al abrir esta tapa. Tenemos la tubería de salida 4, el cual es más bajo que la tubería de entrada. Bueno, el biodigestor como tal. Luego tenemos la tubería de extracción de lodos 6, que también hemos visto hace un momento. Tenemos 7, la caja de registro de lodos, ¿no? Que también esta caja de registro de lodos puede ser, normalmente se hacía de concreto, pero ahora ya existen materiales termoplásticos que reemplazan a la caja de concreto, justamente para evitar el acarreo del concreto, y ya tenemos esa opción, y también lo vamos a ver un poco adelante, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Dice 9, tenemos el relleno en capas de cada 20 centímetros, eso es lo que dice. Bueno, también nos da una recomendación adicional en paredes inestables donde requiera un refuerzo, también se le coloca un refuerzo, ¿no? Un suelo cemento, una malla, eso es lo que indica algunos manuales, ¿no? Sin embargo, si tenemos este caso que está acá, no necesitamos hacer esto, ¿no? Entonces, en la imagen vemos la excavación que se ha hecho al biodigestor. Una vez que hayamos hecho, se ha colocado la base, simplemente bajar el biodigestor. El biodigestor tiene que estar nivelado. Luego, lo que se hace, pues, una vez que el biodigestor se baja, acá, sí, vemos la foto de la izquierda, tenemos el biodigestor ya sentado sobre una base. ¿Qué más tenemos? El primer paso antes de seguir seguir luego con todo el procedimiento de relleno, compactación y todo el procedimiento que lleva, ¿qué tenemos que hacer? Hay que realizar una cobertura de la base cónica, por eso está marcado acá. Esto es importante porque el punto crítico de un biodigestor es esta parte cónica. Entonces, quiere decir que vamos a usar un material seleccionado, seleccionado, zarandeado, o granular también puede ser, pero que los diámetros de piedra sean pequeños. Entonces este punto es crítico y tenemos que colocar el material adecuadamente por capas pequeñas y compactar esta parte cónica hasta que una vez quede totalmente colocado el material hasta este punto. Entonces, el material me va a servir, que me va a fijar el biodigestor, luego me va a servir para que el biodigestor no se deforme cuando tenga el agua que va a contener, o cuando haya, no sé, asentamientos o movimientos. Entonces, por eso es muy principal, hay que tener cuidado con esta parte cónica, ¿no? Luego, ¿qué me dice? Luego me dice que como punto 2 voy a presentar las tuberías y voy a dar una pendiente, mínimo 1%, hasta un 5% aprox, ¿no? O sea, las tuberías que vienen de la casa. Luego me dice que hay que llenar el agua hasta el nivel de rebose. Entonces, una vez que yo llene el agua, no olvidar eso, importante, una vez que yo llene el agua al nivel de rebose, lo que voy a hacer es que luego recién ahí voy a empezar a terminar mi relleno, compactado por capas, con un pisón o si no con un listón de madera que me ayude a que el material se compacte, ¿no? Pero tengo que compactarlo, no solamente lo voy a rellenar por rellenar. Y luego en el punto 4, ¿qué me dice?
hay que colocar el biofiltro, o sea, los PETs, los aros de plásticos que deben agregarse cuidando de que no vayan a ingresar por la tubería de 4 pulgadas, ¿no? Para que no obstruya las otras salidas. Entonces, en estas 4 imágenes he resumido muy brevemente la parte de instalación. Normalmente cuando hago una explicación por instalación para instaladores, le pongo mucho más imágenes y eso implica pues dilatar el tiempo, ¿no? Entonces acá tenemos que tocar varios aspectos, es por eso de que lo he tratado de resumir en estas 4 imágenes. Entonces, una vez instalado el biodigestor, una vez que se haya conectado a las tuberías, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a ir ya a la descarga. O sea, quiere decir que tenemos que diseñar la descarga y tenemos que escoger qué cosa es lo que voy a usar. Voy a usar un pozo de absorción, que es esto que está en el lado derecho. Acá está una imagen de la VS que les estaba comentando. Este es el pozo de absorción, que tiene ladrillo alrededor del pozo de absorción y gravilla, como se muestra acá. Luego, o uso un pozo de absorción o uso la zanja de infiltración, que está en el lado izquierdo. Igual, entonces, también puedo usar esta zanja de infiltración, como se muestra acá, y vemos la zanja que está arriba sin gravilla y vemos la zanja que está acá con gravilla, ¿no? Estas 2 alternativas, puedo optar por estas 2 alternativas. Entonces, y cuando nosotros hablamos sobre el pozo de absorción, estas se van a usar, por ejemplo, cuando no se cuente con mucha área, ¿no? Básicamente eso, porque si se dan cuenta, la zanja de infiltración ocupa más área, en cambio el pozo de absorción es directo. Pero ¿cuál sería la desventaja del pozo de absorción? Que tienes que profundizarte, tienes que irte 2 metros abajo. Ese es el detalle del pozo de absorción, ¿no? Entonces, ahora los pozos de absorción pueden ser de mamposterías y como una alternativa también puede ser de material prefabricado, en este caso HDP. Entonces, un detalle que dice la norma, que el pozo de absorción mínimo debe ser 1 metro de diámetro, mínimo, porque cuando uno hace un cálculo a veces te sale un poco más grande, pero mínimo 1 metro y 2 metros de altura, ¿no? De profundidad, ¿no? Según la IS 020. Entonces, por ejemplo, es otra imagen de pozo de absorción, donde vemos que este pozo de absorción está hecho con mampostería y vemos esta alternativa que está hecho con un polietileno, ¿no? Entonces, en ambos casos vamos a usar, se va a rellenar piedra gravilla, ¿no? Piedra chancada, gravilla, con diámetros que van desde media hasta 1 pulgada como máximo, ¿no? En este caso, ¿y por qué tiene esta forma? Básicamente para que favorezca el flujo, sea radial y de forma horizontal hacia el fondo del pozo, ¿no? Entonces, luego una vez que hayamos rellenado de piedra, ya en la última capa se va a echar pues el material excavado previamente seleccionado, ¿no? Entonces, si yo quiero más detalles de esta parte de este pozo de absorción, el cálculo en la IS 020, pero detalles con cotas, con medidas y más datos, lo vamos a ver en la norma técnica de diseño que les estuve comentando hace un momento, al inicio. Entonces, una vez que ya haya instalado mi pozo de absorción o mi zanja de infiltración, ¿qué tengo? Tengo que instalar al otro extremo mi pozo de lodo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de del pozo de lodo? Ya bueno, ahora nos toca instalar el pozo de lodo. Entonces, el pozo de lodo va en el lado izquierdo o derecho mirando hacia el UVS, dependiendo del tipo de biodigestor que yo ponga. Y tengo 2 formas, o 2 tipos de pozo de lodos también. Tengo los pozos de lodos de concreto, el que está al lado derecho, ¿no? Que está arriba, de concreto, como se muestra, o tengo los pozos de lodos de polietileno, como está en el lado izquierdo, ¿no? O sea, de las 2 maneras, yo tengo estas 2 alternativas para poder instalar uno u otro. ¿Cuál es más fácil? Bueno, más fácil va a ser pues el de plástico, porque solamente vamos a colocarlo, conectar y rellenar, ¿no?
En cambio, en el pozo de concreto tenemos que vaciar in situ o traer concreto prefabricado, ¿no? Entonces, cual implica un costo diferente, ¿no? Entonces, es cuestión de que ustedes evalúen qué les conviene más cuando vamos a hablar de pozo de lodos. Entonces, importante el tema de estas zanjas de infiltración con los pozos de absorción y el pozo de lodos, que es importante, ¿no? Entonces, una vez que ya he cumplido, que ya he instalado la parte de mi pozo y mi zanja de infiltración o pozo de absorción, entonces el biodigestor entra en funcionamiento. Al entrar en funcionamiento, al cabo de un año, en algunos casos, año y medio, cuando la familia es más pequeña, menos de 6 personas, entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Tengo que extraer los lodos, ¿no? Entonces, tengo dos imágenes acá, ¿no? Uno con un pozo de concreto y el otro con un pozo de lodos de polietileno, el cual al inicio les había comentado cómo se extrae los lodos, ¿no? Entonces, los lodos, como lo dije hace un momento al inicio, simplemente se extraen abriendo esta llave, nada más. Esta válvula que vemos acá simplemente se abre y por efecto de niveles de presión, el lodo va a salir, ¿no? Todo el lodo que está en el fondo del biodigestor va a salir por acción de la gravedad, ¿no? Hacia esta caja de registros, ¿no? Entonces, de esta manera yo voy a extraer todo el lodo que ha sido tratado durante un año. ¿Y qué va a pasar? Una vez que ya haya terminado la extracción de estos lodos, lo voy a dejar que el agua que tiene el lodo se percole al terreno. En los dos casos, ya sea en este caso como lo estamos mirando, en otro caso, en los dos casos. Y para eso, el fondo de esta caja de lodos, ya sea en uno u otro, no tiene que tener fondo, tiene que ser hueco. O sea, tiene que tener paredes, sí, como se muestra acá, pero el fondo debe ser hueco, solamente el fondo, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, yo completo mi proceso de funcionamiento de este biodigestor, ¿no? Ya que con este último paso ya estaría, digamos, extrayendo los lodos que al cabo de un año se han formado y que se han sido tratados, ¿no? En el biodigestor. Entonces, ya después vamos, como punto aparte, como punto, digamos, complementario, vamos a ver la descarga final al efluente. Vamos a tocar esta parte para complementar lo que ya hemos visto. Entonces, cuando vamos a hablar de la descarga al efluente, tenemos que tener criterios para poder diseñar el tema el pozo de absorción o la zanja de infiltración, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que las aguas que salen del biodigestor no deben descargar directamente en un cuerpo receptor, o menos un corriente de agua, ¿no? Entonces, nos dice que antes de construir un pozo de absorción o campo de infiltración, se debe tener en cuenta la separación mínima de 2 metros al fondo del pozo. Justamente lo que le decía, cuando vamos a generar un pozo de lodos, hay que tener en cuenta que el manto freático o el nivel freático no esté cerca. Y nos dice que mínimo tiene que estar de separación 2 metros. Entonces quiere decir que en algunos lugares voy a poder hacer pozo de absorción, pero en otros lugares no. Entonces, en el caso que tenga el manto freático muy cerca, ¿qué tengo que optar? Por la zanja de infiltración, en todo caso. Otro detalle que hay que tener en cuenta que el efluente debe ser destinado a un campo de drenaje, ¿no? Dentro de la propiedad, y la cantidad de drenaje va a depender de la capacidad de absorción del terreno. Ese también es otro dato importante. O sea, quiere decir que antes de diseñar un pozo de absorción, antes de diseñar una zanja de filtración, debemos determinar la capacidad de absorción del terreno, y para eso se hacen unas pruebas de percolación, que la IS 020 también lo indica cómo hacerlo, ¿no? Entonces, con ese
con esas pruebas de la capacidad de absorción del terreno, tenemos estos datos, y estos datos están en la IS 020, que dice que dependiendo del tipo de terreno, vamos a tener tres clasificaciones. Los suelos rápidos, que van de 0 a 4 minutos, los suelos medios de 4 a 8 minutos, y los suelos lentos de 8 a 12 minutos, ¿no? Tiempo de infiltración, un descenso de 1 centímetro. Entonces, eso es lo que dice la norma, ¿no? Por ejemplo, tenemos este dato. Este dato ya es para zanjas de infiltración, donde nos dice que de acuerdo al test de percolación que dice la IS 020, podemos diseñar también zanjas de infiltración, el cual dice que si es de 1 a 4, yo puedo tener zanjas de infiltración de 3 a 5 metros, ¿no? Si estamos hablando de un biodigestor de 750 litros. Luego, si mi zanja está en un nivel medio, ¿qué va a pasar? Va a crecer el largo de mi zanja, que va a ir de 5 a 18 metros. Luego, si es que seguimos teniendo un tiempo lento del suelo de percolación, entonces, ¿qué vamos a optar? Por una zanja mucho más larga. Entonces acá tenemos unos datos que vienen de los cálculos de la IS 020, donde podemos tomar como referencia para las zanjas de infiltración, ¿no? Esto está en nuestro tríptico del biodigestor, que normalmente tenemos en la página, y lo pueden usar como referencia, ¿no? Finalmente, en esta parte de ya, por ejemplo, en el caso que tengamos un suelo arcilloso, un suelo donde no podamos hacer un pozo de absorción porque tenemos un manto freático, podemos optar por los humedales. Entonces, los humedales es una forma de tratamiento, es una forma de, digamos, de que el agua tratada ingrese a un área protegida con geomembranas, para que luego el agua sea absorbida por estas plantas, ¿no? Entonces, estas plantas van a absorber el agua que está, digamos, en un área determinada que ha sido calculada. Y estas aguas también tienen, pues, estas plantas también tienen, digamos, una capacidad de absorción, ¿no? Es por eso que también se calcula todo eso, ¿no? Entonces, digamos, algo adicional que se puede hacer, una opción adicional que se puede hacer para cuando tenemos zonas donde no podemos percolar al suelo. E incluso como la norma técnica de diseño de opciones tecnológicas nos dice que también podemos usarlo como para hacer otro tratamiento adicional de las aguas y usarlo como un agua un poco más limpia. Y eso también lo vamos a encontrar en la norma de diseño, ¿no? Finalmente, otra alternativa que este es ya solamente como un complemento, porque esto ya sí y esto ya no es un biodigestor, sino este es un tratamiento ya un tratamiento de sistema, un sistema con composteras, ¿no? Entonces, este sistema de composteras es sin arrastre hidráulico. Y cuando hablamos de sin arrastre hidráulico, quiere decir que no usamos agua. Y justamente estas composteras se van a usar cuando tenemos estos problemas de napa freática o suelos muy arcillosos donde no son impermeables. Y estos se hacen, pues, o sea, no se hace una excavación profunda, ¿no? Entonces, esta es otra alternativa que también la norma técnica de diseño lo contempla, pero es sin arrastre hidráulico, ¿no? A diferencia de lo que hemos visto hasta el momento, que tiene que ver con biodigestores con arrastre hidráulico. Vemos acá un detalle, dos pequeños planos donde podemos ver, por ejemplo, lo que hace un momento le decía, ¿no? Podemos descargar todas las aguas al biodigestor, ¿no? Y luego todo al pozo de percolación, pero la eficiencia
no va a ser igual que solamente tratar el desagüe. Entonces, por eso tenemos dos esquemas. El primer esquema es el que todas las aguas del UVS entran al biodigestor, ¿no? Y luego al pozo de absorción. Acá está. El sistema, la forma más eficiente es esto, que está en la parte baja, donde tenemos que solamente el desagüe, las aguas del inodoro, las excretas, van directamente al biodigestor, como se muestra en este gráfico. Y luego el resto de aguas grises van a rodear al biodigestor y luego van a descargar más adelante el biodigestor para que vayan directamente al pozo de percolación, ¿no? De esta manera. Entonces, haciendo esta manera, vamos a tener un biodigestor mucho más eficiente y vamos a poder abarcar muchas más personas, ¿no? Si, vemos en el planito que siempre vamos a tener un pozo de lodos, siempre va a estar un pozo de lodos o va a haber un pozo de percolación. Así como vamos a tener un pozo de percolación, también podemos diseñar una zanja de infiltración, entonces tenemos esta alternativa. Bajo el mismo esquema que hemos visto, ¿no? Tenemos acá la zanja de infiltración, donde todos los servicios descargan al biodigestor y luego esta descarga la zanja de infiltración y luego solamente el desagüe va a descargar al biodigestor y va a rodear al biodigestor y luego se va a la zanja de infiltración, ¿no? La norma contempla que tienen que ir dos zanjas de infiltración en paralelo, eso es lo que contempla la norma. Entonces, lo que hay que calcular es el largo y la profundidad de acuerdo a lo que indica la IS 020. Luego tenemos consideraciones importantes que debemos tener en cuenta cuando vamos a colocar un biodigestor, cuando vamos a usar un biodigestor, ¿no? El cual tiene que ver con uno tiene que ver con el relleno controlado por capas. Es importante, ya que este relleno controlado me va a garantizar que el biodigestor digamos, se conforme adecuadamente formando un sistema tubo-suelo, desde el fondo del biodigestor hasta la rasante final. Esa es la idea, ¿no? El tema del relleno controlado y compactado, ¿no? Otra recomendación importante es de que no hay que usar materiales arcillosos como relleno. Eso sí es importante, ya que si nosotros usamos materiales arcillosos, ¿qué pasa con el material arcilloso? Que si bien es cierto, cuando está seco no genera ni un daño, pero el material arcilloso cuando entra en contacto con el agua, estos se vuelven materiales plásticos, en algunos casos son expansivos. ¿Y qué van a hacer? En algunos casos pueden deformar al biodigestor, pueden deformarlo totalmente y pueden dañarlo, ¿no? Entonces, por eso de que no se recomienda el uso de relleno de este material arcilloso, ¿no? Entonces, otra consideración importante es también que antes de rellenar debemos llenar el agua del biodigestor hasta el nivel de rebose. ¿Cuál es la finalidad? Que justamente la finalidad es para contrarrestar el empuje del relleno lateral al momento de hacer este proceso. Porque si no llenamos el agua y comenzamos a rellenar sin agua, cuando empecemos a compactar vamos a empujar, vamos a deformar el biodigestor. Entonces justamente ahí, para evitar eso, tenemos que llenar el agua. Entonces el agua va a ayudar en algo a contrarrestar este empuje, ¿no? Entonces por eso de que se recomienda que se llene el agua, el biodigestor. Igual se tiene que llenar. Recuerden, igual el biodigestor se trabaja lleno con agua, no trabaja vacío. No es que el biodigestor se va a llenar de a pocos mientras se va usando el biodigestor. No. Para que funcione un biodigestor se tiene que llenar el agua hasta la rasante de descarga. Y ahí va entrando las aguas las aguas negras de las casas. Otra consideración importante es que no se deben eliminar papeles, pañales, resto de comida, basura, grasas en abundantes. Eso también es importante. Sobre todo, por ejemplo, yo no puedo usar un biodigestor para un restaurante, porque los restaurantes generan mucha grasa. O si quiero usarlo para un restaurante, sí lo podría usar siempre y cuando le ponga trampas de grasa. Entonces, si yo le pongo trampas de... ¿Perdón?
con su micrófono, por favor. William, listo. Ya, a ver. Entonces continuamos. Dice, el tema, nos quedamos en la parte de las grasas. Como le decía, las grasas no se permite el uso de grasas para mucha cantidad abundante de grasas en el biodigestor. Para eso tenemos que usar trampas de grasas, ¿no? Otra cosa, estamos hablando de un tanque cerrado, es por eso que todo lo que echemos al inodoro o al desagüe va a ir al biodigestor. Entonces, por eso no podemos echar papeles, comidas, basuras, porque al final van a ocupar espacio y van a interrumpir el proceso de la degradación de la materia orgánica. Entonces, por eso que no se deben, esto algo que se debe evitar. Luego, otra consideración importante es que los lodos que se extraen en el mantenimiento se debe secar por lo menos de 2 a 3 meses, aprox, va a depender del clima de la zona, ¿no? Entonces, o sea, ¿se acuerdan cuando vimos la parte del lodo que se extrae en la caja de lodos? Entonces, a eso nos referimos. Entonces, quiere decir que luego nos dicen que una vez seco el lodo, se puede usar como abono de plantas no comestibles, raíces grandes. O también se puede eliminar enterrándolo, ¿no? Otro punto importante y como punto final es que no olvidar que los biodigestores solo realizan un tratamiento primario, o sea, no realizan otro tratamiento. Si nosotros queremos hacerle un tratamiento adicional, ya tendría que hacer otro tratamiento paralelo al biodigestor para tener un agua de mejor calidad. Bueno, eso sería todo en esta parte.